La comunicación escrita. ¿Qué es la comunicación escrita? Es un tipo de comunicación donde el emisor elabora un mensaje, sin necesidad de coincidir espacial y temporalmente con su receptor al momento de hacerlo. En este tipo de comunicación no es necesaria ni siquiera la coincidencia efectiva entre emisor y receptor. La comunicación escrita codifica con precisión el lenguaje hablado. Existe un lazo entre oralidad y escritura, pero presenta rasgos particulares, es decir, características propias que las convierten en mucho más que un sustituto de la transmisión oral. Una de las ventajas más destacadas de este modo de comunicación es que tiene permanencia, se puede volver a usar y además queda registrada. En cuanto a las desventajas, una de las más importantes es que no existe una retroalimentación inmediata. Y esto es lo que la diferencia principalmente de la comunicación oral. El orden lógico. En el sistema de la lengua española, la construcción de una oración no está sometida a reglas rígidas. No obstante, el orden lógico, que es el sintagma nominal, sujeto y sintagma verbal, determina la ubicación de los componentes de una oración. Según su función gramatical, los elementos de una oración deben estar organizados de forma lógica, lo cual evidencia a su vez una organización clara y exacta de las ideas y el pensamiento. Pertinencia, también llamado oración incompleta, es un sistema gramatical en el cual se ha suprimido uno o más términos con la intención de medir la habilidad que los estudiantes poseen para organizar las ideas dentro de un contexto lingüístico. Esto se utiliza mucho en los típicos exámenes que uno encuentra en las escuelas. Las fases de la escritura. Las fases de la escritura se organizan en tres: el acopio de ideas, la generación de ideas y la organización de ideas. Todo empieza por el acopio de ideas. El acopio de ideas es la construcción de un texto. Empieza con el acopio de las ideas, datos y elementos útiles. La realización de un escrito es similar a la preparación de un pastel. Antes de emprender la operación culinaria, es necesario procurarse que todos los ingredientes necesarios, la harina, los huevos, la mantequilla, la levadura y el limón, en primer lugar miraremos en nuestra despensa y en la nevera para comprobar lo que tenemos ya. Después recurriremos, para lo que falte, a las estanterías de un supermercado. Se puede reunir ideas de tres formas: en una lista desordenada, en un racimo asociativo y en un flujo de escritura. La segunda, la generación de las ideas. El proceso de creación de nuevas ideas resulta difícil de explicar. Es posible describir algunos mecanismos generativos sencillos que asocian ideas nuevas a otras ya expresadas. Las asociaciones, relaciones entre dos o más ideas, son el fundamento de la construcción de los racimos asociativos, pero intervienen también en la elaboración de una lista de ideas o de un flujo de escritura. Y como último, la tercera, la organización de las ideas reunidas por medio de una lista, un racimo asociativo o un flujo de escritura, han de colocarse en orden para poder construir un discurso con ellas. La organización de las ideas es una operación más escrita que el acopio de las mismas, por cuanto requiere la utilización de mecanismos asociativos más complejos, capaces de captar similitudes, construir razonamientos, distinguiendo las premisas y las conclusiones, y desarrollar tesis coherentes. Para esta actividad es esencial un esfuerzo de reflexión, un uso activo de la propia inteligencia. El párrafo. ¿Qué es el párrafo? El párrafo es una estructura o unidad organizativa del texto escrito. Su función es distribuir el contenido o información global de un mensaje en segmentos más pequeños. El párrafo es visualmente reconocible. Se presenta como una serie de líneas delimitadas por la mayúscula inicial y el punto y aparte. Elementos del párrafo. El párrafo está constituido por tres elementos, la cual la primera sería la oración principal. La oración principal, que puede ser distinguida fácilmente, ya que enuncia la parte esencial de la cual dependen los demás. Es posible decir entonces que la oración principal posee un sentido esencial del párrafo. La oración principal puede aparecer en el texto de forma implícita o explícita. Cuando la oración principal está implícita,
esta no aparece por escrito en el párrafo y es necesario deducirla. En cambio, la explícita si la encontramos escrita y podemos encontrarla al principio, en el medio o al final del párrafo. Como segundo elemento serían las oraciones secundarias o modificadoras, que estas pueden ser de dos tipos, de coordinación y subordinación. Son coordinadas aquellas que están unidas mediante conjunciones y poseen en sí mismo un sentido completo. Son subordinadas aquellas que sólo adquieren sentido en función de otra. Y como tercer elemento, unidad y coherencia. Consiste en la referencia común de cada una de sus partes. Es decir, que la oración principal como la secundaria se refieren a un solo hecho. La coherencia es la organización apropiada de las oraciones de tal forma que el contenido del párrafo sea lógico y claro, que a su vez implican técnicas del diálogo, técnicas de descripción, técnicas de la narración, el análisis, la síntesis y la comparación. En este sentido, se puede afirmar que toda forma de comunicación es importante para conocer las ideas, pensamientos, deseos, sentimientos y expectativas de las personas, por lo que todas son necesarias para lograr el conocimiento y conocer inquietudes, expectativas y forma de vida de los individuos en la sociedad. Se afirma que la lengua tiene importancia funcional como instrumento a través del cual se asegura la interacción humana como fundamento de los cambios personales. Orden del discurso. El discurso es una acción comunicativa que desde sus comienzos su principal objetivo ha sido exponer o comunicar a un oyente. Todo tipo de discurso cuenta con unas partes de un discurso marcadas para poder estructurar de forma correcta la información buscada. Primero que todo, comenzamos con un saludo al público para llamar la atención de los presentes. Continuamos con la introducción. Esta parte es fundamental. Aquí es donde se trata de explicar a grandes rasgos la estructura de nuestra exposición oral. Hay que referirse al tema del discurso de manera breve y concisa y plantear las preguntas al público. En el desarrollo, debemos tratar el tema en profundidad con datos y argumentando cada punto a tratar basados en cifras y citas de autores. Aquí es donde se tiene que notar el conocimiento que se tiene sobre el tema a tratar. Y la conclusión, pues, es el final del discurso y se tiene que englobar toda la charla, pues son las últimas palabras que el oyente va a escuchar. Un consejo para esto sería terminar con broche de oro, es decir, finalizando con una frase o cita de algún autor que valga la pena mencionar, pues esto siempre da una reflexión al público. Técnicas de diálogo. El diálogo es la conversación o plática entre dos o más personas, interactuando entre sí, exponiendo sus ideas y sentimientos sobre un tema. Comúnmente se desarrolla de manera oral, pero también puede producirse mediante otros medios, como por ejemplo a través de la escritura. Su finalidad también es intercambiar ideas de una manera más explícita. Esto usualmente se da entre dos o más personas donde cada uno expone sus puntos de vista sobre un tema específico. Sus principales objetivos son facilitar información sobre una cuestión de interés grupal, estimular la reflexión y ofrecer informalmente dos puntos de vista sobre un tema. Entre sus técnicas están la conversación, la cual supone una conversación mediante algún tipo de lenguaje. Esta implica una interacción donde dos o más personas construyen de manera conjunta un texto. Para que exista una conversación debe existir un emisor, un receptor, mensaje, código, canal y contexto. La discusión es una conversación en la que se intercambian dos puntos de vista, ponencias, críticas entre dos o más personas sobre un tema. Las discusiones se suscitan cuando hay dos puntos de vista opuestos sobre un asunto. El debate es un acto de comunicación y exposición de diferentes ideas sobre un mismo tema entre dos o más personas, el cual será más completo de información y a medida que los argumentos, ideas y opiniones vayan siendo expuestos. Y por último, la tormenta de ideas, la cual es una técnica de pensamiento creativo utilizada para estimular la producción de ideas por parte de un grupo acerca de un problema. Generalmente se hace sobre temas que requieran ideas originales. Técnicas de la descripción. Primero, observar atentamente al ser, situación, objeto o paisaje que se vaya a describir. Tomar nota es de gran importancia, además de encontrar el objetivo claro de lo que se va a describir.
Segundo, seleccionar los rasgos que mejor lo caracterizan, es decir, aquellos que más específicamente se deseen resaltar. Es importante acumular la mayor cantidad de datos característicos posibles de lo que se va a describir. Y tercero, determinar la estructura de la narración. Esto quiere decir como enumerar sucesivamente en orden las partes de la descripción y destacando las más importantes. Técnicas narrativas. Las técnicas narrativas son modos ordenados que utiliza el escritor para atraer al lector hacia la realidad que está dentro de una historia contada. Entre ellas encontramos el collage, que es una técnica narrativa que produce obras o novelas gráficas, ya que dentro de ellas encontramos dibujos, mapas, cartas, tal y como se aprecian en la realidad, formando una total originalidad. La perspectiva absoluta. A través de esta técnica narrativa, un personaje relata la historia en primera persona como si fuera una autobiografía. La perspectiva múltiple. Con esta técnica, distintos personajes cuentan el mismo hecho desde sus diversos puntos de vista. El monólogo interior es un discurso no pronunciado que expresa el pensamiento íntimo que se realiza en la mente del personaje frente a una situación o hecho y que no lo habla, sino que el personaje asume la responsabilidad de presentarlo. Historias paralelas. A través de esta técnica se presenta la historia de dos o más personajes realizando acciones diferentes en sitios diferentes con una cronología muy similar. Así el lector debe cambiar de localización, punto de vista e incluso es posible que cambie de argumento. Sin embargo, las historias en conjunto pueden estar relacionadas por un eje en común. Y por último, las cajas chinas, que consiste en contar una historia como una sucesión de historias que se contienen unas a otras, las principales y las derivadas, como realidades primarias y realidades secundarias. Clasificación de la comunicación escrita. Entre ellas encontramos primero la carta, que es la forma de comunicación más personal que existe entre las modalidades de comunicación. En este punto existen dos tipos muy comunes de cartas, que son las cartas formales y las informales. Como su nombre lo adelanta, pues las formales se presentan desde una organización y puede ser redactada por aquel miembro de la organización que desea transmitir un mensaje según sean sus necesidades. El segundo tipo de carta pues es de carácter informal y como su nombre lo indica, se realiza por amigos, familiares o cualquier persona que desea transmitir un mensaje desde el punto de vista íntimo y emplea para ello un lenguaje más coloquial. El informe. Este tipo de contexto permite el desarrollo de ideas con la finalidad de informar sobre aquello que ha solicitado determinada persona o grupo. Los informes se clasifican de acuerdo a su naturaleza, desde el punto de vista público o privado. Se pueden añadir textos, gráficas y tablas, además de tipo de contenido que ayuda a lograr el objetivo de informar de manera satisfactoria. El correo electrónico es un medio de comunicación de gran vigencia que se basa básicamente en la optimización de una herramienta de comunicación a través del Internet en el que se pueden enviar mensajes necesarios. Más que una estructura de texto, se podría decir que es un medio de comunicación. El acta. Este tipo de textos se elaboran de manera específica cuando se está llevando a cabo una reunión de trabajos o negocios. Por su naturaleza, de ser un documento que al final rescate y deje presente todo aquel tipo de tema o acuerdo que se desarrolló en dicha reunión. Y por último, el periódico, que se considera que es un medio de comunicación escrito de carácter masivo. La naturaleza de los textos es básicamente informar de un acontecimiento político, económico, social y de cualquier otra índole, según sea lo que se busca informar.